Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les agradecemos enormemente que nos sigan dando su preferencia para conectarse en nuestro webinario que realizamos todos los días en punto de las 8 de la noche. Sé que hay muchos webinarios cada día más, web, etcétera, cada uno en diferentes horarios, etcétera. Ya saben, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con los mejores profesores para el mejor público, que son los profesionales de la salud. Aquí encontraremos información completamente fidedigna, real, los mejores médicos, los mejores profesores, los que están en la línea con la mejor información. El día de hoy, quiero recordarles además que la presentación de ayer, las de toda la semana y todas las previas que hemos tenido hasta el día de hoy están completamente disponibles en el YouTube de Medical Legal Center. Les sugiero que entren a YouTube, Medical Legal Center, van a aparecer completamente cronológicas, le dan suscribirse y tienen acceso a todas y cada una. Les recuerdo también que en nuestro Facebook de Medical Legal Center encontrarán tips y recomendaciones de Susana Hernández, a quien todos ustedes conocen, fue nuestra profesora en temas de estrés laboral para los profesionales de la salud. Les recuerdo también que nuestro programa continúa la próxima semana. Ya tenemos confirmado a nuestro paciente, aquel amigo que les comenté que padeció COVID y que estuvo 12 o 14 días hospitalizado, también lo tendremos ya confirmado la siguiente semana. El día de mañana, la doctora en Derecho, la abogada y doctora en Derecho Electoral, Magnolia Preciado, ella es coordinadora del doctorado en Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara y tendrá información muy valiosa. Les recuerdo que todas las preguntas me ayuden a elaborarlas en el capítulo de preguntas y respuestas. Hay dos botones, uno que dice chatear y otro preguntas y respuestas. Les pido que me lo hagan en el de preguntas y respuestas. Chatear exclusivamente comentarios. Hoy, como toda esta semana nos comprometimos, antes de presentarles y dar de alta a nuestro profesor invitado el día de hoy, platicamos con todos ustedes que esta semana, toda la semana, íbamos a hacer, no un homenaje, pero sí recordar a todos aquellos profesionales de la salud que han perdido la vida lamentablemente con esta pandemia, y por ellos les pido un minuto de silencio, que es lo que dura precisamente la pantalla que en un momento les voy a compartir. Y para ello les pido, como les reiteraba, un minuto de silencio. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahora sí, me gustaría platicarles un poco de nuestro profesor invitado, a quien en este momento lo estamos haciendo panelista. Y les voy a platicar un poco de él. El doctor, les platico, les quiero presentar al doctor José Damián Carrillo Ruiz. Él es médico con especialidad en neurocirugía funcional y
Taxia, maestría y doctorado en Ciencias Médicas en la UNAM y director de la Facultad de Ciencias de la Universidad Anáhuac, director de investigación del Hospital General de México y doctorado en biótica de la Universidad Anáhuac. Él nos ya hablará el día de hoy de qué es la neurobioética para las especialidades médicas. Doctor Carrillo, buenas noches. ¿Sí nos escucha? En la parte inferior de su lado izquierdo está un botón para que pueda micrófono y para video. Estoy tratando de encontrar acá. Ya lo escuchamos, ya más falta su cámara. Ya ahora sí ya lo vemos, doctor. Buenas noches, ¿cómo está? Hola, sí, buenas noches a todos. Pues yo me uno a esto de las muertes de nuestros compañeros. Ahora perdí a uno también, compañero de residencia, y pues esto es lamentable. Hace 3 semanas también otro compañero de residencia del hospital. Entonces, pues está complicado. Entonces, ánimo, es lo único que les quiero decir en este momento. ¿De acuerdo? Doctor, muchas gracias. Si lo escuchamos, si nos ayuda en la parte de abajo, hay una flechita verde para compartir su pantalla. Sí, Y eso entonces, es lo que con quiero. ella Acá nos está. va a ayudar a la transmisión. Sí, no sé si ya la vean. ¿La ven Ya está, ahí? doctor, muchas gracias. Lo dejo con un extraordinario auditorio. Buenas noches. Bueno, pues muchas gracias. Le agradezco mucho, licenciado Ávila, por esta oportunidad. Pues gracias a todos los organizadores de este simposio. Por favor, me marcan, no sé, creo que tenemos una hora, un poquito menos para platicar, ¿verdad? Si me dicen, se los agradezco. Y bueno, pues vamos hacia adelante, ¿no? El tema de ahora, pues es un poco diferente a lo que sea, todo el mundo está ahora platicando del coronavirus. Esto es una cosa obvia. Vamos a darle un poco del giro, vamos a platicar un poco sobre la neuroética, la neurobioética. Esto es un tema que también es de vanguardia, es algo muy reciente, y un poco me pedían que platicara sobre esto para los diferentes especialistas y compañeros que se dediquen también a la ética, a la parte legal. También es muy interesante, ya iré dando algunos ejemplos al respecto, y pues vamos sobre la marcha. Entonces, la siguiente diapositiva, que puedo continuar, no sé, lo voy a poner, creo que si la extiendo, creo que ahí está mejor, creo que la ven mejor. Bueno, como introducción, ¿no? Lo más importante es primero hacer como un discernimiento. ¿Qué es la parte de la ética? Seguramente han platicado mucho en sus cursos, en estas pláticas que han tenido. Espero no ser reiterativo, en algunas cosas desconozco hasta dónde lo hayan tocado, pero hay otra parte que es la neurociencia. Entonces, voy a decir de tanto de uno como de la otro, vamos a conjuntarlos y luego vamos a ir hacia adelante con algunos ejemplos para que a ustedes les quede muy claro lo que significa esto. Entonces, un poco empiezo con la parte de la neurociencia. Es esta disciplina o esta parte del conocimiento que se dedica a la neuro. Yo soy, como comentaba el doctor, soy neurocirujano, el licenciado, perdón, Ávila, soy neurocirujano. Y desde hace mucho tiempo, pues, ¿por qué me motivó a meterme precisamente en este tema? Porque yo veía a mis pacientes de terapia intensiva y me hacía reflexionar mucho. Y no nada más aquellos pacientes posoperados, sino también aquellos pacientes que veo en la consulta y que uno quedaría, pues, evidentemente, que uno toca muchas fibras. Ustedes deben entenderlo así cuando viene un paciente que principalmente viene con nosotros con dolor, pacientes con crisis convulsivas, un traumatismo. Entonces, bueno, la neurociencia es exactamente esto, el conjunto de conocimientos que se dedican a la parte del sistema nervioso, ya sea la parte central con el encéfalo, la médula espinal o los nervios. Sin embargo, actualmente hay otras disciplinas, como les estoy señalando aquí, como sea la neuropsicología, la psiquiatría, la neurología, evidentemente, y actualmente otras mucho más, como la neurogenética, la neuroinmunología, la neuroradiología, ¿verdad? Evidentemente parte de la genómica. Esto ha crecido de manera realmente importante. De hecho, lo puedo comentar, en los últimos 20 años se conoce más del cerebro que en toda la historia de toda la humanidad. Es por eso que en un inicio, o sea, esto fue dicho por Bush, la década del cerebro, ¿verdad? En el cual del 2000 al 2010, y luego un poquito del 90 al 2000, década del cerebro, y luego posteriormente la década del 2010, del 2000 al 2010, de la década de la mente.
Entonces, vean ustedes hasta dónde podemos llegar. Por otro lado está la parte del ethos, que significa esto. Bueno, lo han tocado en alguna otra charla, insisto, que sería la morada o costumbre. Esto creo que es importantísimo tenerlo en consideración porque estamos hablando como nuestra parte de lo que es, digámoslo así, nuestra casa interior, ¿no? Hablar de ethos, de la ética, implica hablar de nosotros mismos. Por lo tanto, como pongo aquí, tiene que ver con hábitos. Entonces, hablar de ética no es nada más el que nos portemos bien, sino implica toda una reflexión. Yo siempre que platico de esto, cuando hablamos de bioética, hablamos de reflexión. Esto es un poco trascendente. Entonces, la ética es una parte de la lógica, es de una disciplina, de una parte de la filosofía, que tiene que ver con la conducta humana. ¿Qué hace la diferencia con la psicología? Porque uno puede decir, bueno, pues más o menos ven lo mismo, sí, pero aquí se ve la parte que tiene que ver con la moralidad. Quiere decir que hay una parte que tiene que hablar sobre lo que es lo bueno, lo que es lo malo. No vamos a entrar en mucha profundidad en este momento, pues eso podría ser tan solo una sola charla al respecto, pero la ética platica sobre esto. Y a través de eso hacemos juicios. Y nosotros cuando me ha tocado ser presidente del comité de ética de mi hospital, donde uno trata de resolver precisamente esos dilemas. La ética se maneja a través del dilemas, ¿no? Lo ideal sería que todo saliera bonito, bien y adelante, pero resulta que hay ocasiones en que este dilema lo que hace es contraponer una cosa con respecto a la otra y ahí vienen los principios. Entonces yo digo, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando tengo esta circunstancia en la cual puedo tener un mal menor? Tal vez no tenga la benevolencia completa, ¿no? Sino tendría que escoger cuál de los dos, las dos cosas tengo que hacer y seguramente una de las partes va a salir alterada. Ahí es donde entran los dilemas. Un poco es esto. Me encanta esta diapositiva un poco, perdón, esto es muy orgánico. En la parte del cerebro, que es lo que manejamos, luego viene la parte de la mente. Aquí vemos muchísimas especialidades dedicadas a esto, ya lo he comentado de repente. Se encuentra el neurólogo, se encuentra el neurocirujano, se encuentra evidentemente el oftalmólogo y el otorrino, ¿verdad? Y aquí podemos encontrar de verdad a muchas otras personas, los rehabilitadores, ¿no? Gente que está, pues evidentemente enfrascada, es un foniatra. Entonces, vean ustedes, ¿no? Luego viene la parte de la mente, que realmente aquí podemos encontrar o a psicólogos o a psiquiatras. Y por último, yo esta palabra de alma la cambiaría por esto que pongo aquí. Esto es un poco más, una filosofía un poco, digámoslo así, clásica, ¿no? Aristotélica. Actualmente podemos hablar del espíritu. Cuando hablamos de esto, hablamos concretamente, Max Planck lo decía, perdón, Max Scheler lo expresaba como el core de los valores. Cuando yo hablo de mi espíritu, hablo exactamente de esto, de lo que yo tengo como mis valores a través de mis prioridades. Entonces, ven ustedes cómo el ser humano es multimodal, ¿no? Una parte que es la que vemos y que la gran mayoría de los médicos exploramos, esta parte interna en la cual uno piensa, pero hacia la profundidad de nuestro ser se encontraría también estos valores que son lo que nos llevan a actuar de una manera o de la otra. Ya comentaba las neurociencias, por lo tanto, entonces son esta serie de conocimientos, ya lo platiqué, pero vean esto, o sea, si creen que esto es banal, esto que yo les proyecto aquí son exclusivamente puros premios Nobel sobre neurociencias. Entonces uno puede decir, wow, no pensé que fueran más. Y aquí omití los últimos que hablan sobre el GPS, ¿no? El descubrimiento del GPS por unos nórdicos, pero cada uno de los que observamos aquí, Rita Levi-Montalcini, evidentemente Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Los descubridores de la resonancia magnética, Hounsfield, de la tomografía, de evidentemente el potencial de acción. Entonces, vean ustedes, es una playa de gente muy importante. Exactamente los descubrimientos son estos que acabo de comentar, que inclusive en la clínica los empleamos. O sea, el hecho de que yo haga un electroencefalograma, eso lo descubrió Perry, o que se haga una angiografía para detectar un aneurisma cerebral, ¿no? Esto es trascendental porque es la vida cotidiana. Algunas otras cosas un poco más básicas como sería el patch clamp, evidentemente el descubrimiento de la neurona, la resonancia magnética. Bueno, ¿quién no
Actualmente con tomografías y resonancias magnéticas hacemos diagnósticos impresionantes, los potenciales de acción, la memoria, la presencia de el CURU, o bien en su caso de esta enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿no? Por la enfermedad por priones, por Prusiner. Entonces, bueno, esto es el día a día en un hospital en el cual nosotros empleamos las neurociencias. Y entonces, recientemente, ya no tan reciente, pero sí, digamos que está dentro de esto, en este tiempo, 2002 a la fecha, si dan cuenta, van a ser casi 20 años de hablar de neuroética. Y esto lo que implica es, en esta revista, Neuron, una filósofa habla y dice, bueno, es esta parte dedicada al sistema nervioso, al estudio de la neurociencia y las neurotecnologías. Y viene una pregunta interesante. ¿Hablamos de la ética de las neurociencias o las neurociencias de la ética? Parece un trabalenguas, pero no lo es. Vamos a ir explicando cada una de ellas. Ojalá les quede claro que es a fin de cuentas lo que me interesa. Entonces, hablar de la ética de la neurociencia es una cosa muy importante, porque es el día a día en el cual nosotros vemos a los pacientes, en los cuales damos una cierta terapéutica, damos un fármaco, ponemos un estimulador cerebral, hacemos que los pacientes a través de rehabilitación mejoren esta parte de un stroke, por ejemplo, ¿no? Entonces, hasta dónde sí y hasta dónde no se deben hacer ciertas cosas. Entonces, esto es muy importante, que serían las maniobras médico-quirúrgicas, genéticas y farmacológicas que se pueden emplear. La otra parte, bueno, como lo pongo aquí, perdón, es integrar el conocimiento, ¿verdad? En nuestra comprensión de condiciones que realmente serían importantes, perdón, con respecto a la neurociencia de la ética, en la cual yo me percato, o sea, cómo es que pienso. O sea, la contraparte sería esta, ¿no? El que yo veo a través del cerebro y digo, ¿cómo es que pienso? ¿Dónde es que tomo mis decisiones? ¿En qué parte del cerebro es que yo voy a ir a ser muy claro cómo ir en un paradigma de decir qué será lo bueno y qué será lo malo, el resolver los dilemas que comentábamos hace rato, y de eso se trata entonces la diferencia. Cada uno de estos comportamientos refleja una función en el cerebro, que es lo que estaba tratando de decirles y de comentarles. A continuación, hago alusión un poco sobre esto, como sería la presencia de la mente, conciencia que nos ha interesado hace mucho tiempo. ¿Qué parte de nuestro cerebro es que se encuentra en la conciencia? ¿Es que es una sola parte? ¿Es que es todo el cerebro? Hay actualmente grandes teorías, no me voy a meter tampoco a profundidad en esto, simplemente quisiera que entendiéramos estas dos grandes diferencias. Uno es el día con el paciente y otra cosa es entender en dónde se encuentra, cómo es que pienso y cómo es que tomo decisiones. Y esto es lo que podemos observar, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy, puede ser un PET, puede ser un SPECT, puede ser exactamente un estudio funcional en el cual yo puedo observar en el occipital, yo puedo estar escuchando palabras en el área temporal de la audición, yo puedo generar las palabras en el área de Broca, o bien, como seguramente está pasando en este momento que me escuchan, pensando las palabras, ¿no? O sea, yo las genero, pero también puedo estar reflexionando acerca de lo que me dicen a partir de que yo las observo, o bien las escucho, o bien las proceso y de aquí para acá, ¿no? Las comprendo y entonces tengo conexión entre un lado y el otro. Bueno, este es un caso muy interesante, tal vez algunos de ustedes lo conozcan, es el caso de Phineas Gage, esto fue real, el cual una persona que vemos en un museo, pero para que ustedes lo entiendan muy bien, esto sucedió en el este de los Estados Unidos, en el cual un petardo hizo que se atravesara una de estas vías, una lanceta ferroviaria, y entonces pasara a través, como lo vemos aquí. Y el paciente, lo más interesante es que uno, en los 1800 sobrevive, esto pudo haber hecho que el paciente se muriera ipso facto, no sucedió así. No había, ustedes lo comprenderán, antibióticos, entonces no solamente no se murió en ese momento, sino que se prolongó y pudo sobrevivir. Y de ser una persona como era un capataz ordenado, digámoslo así, decente, muy puntual, se volvió en alguien desparpajado, grosero, prosaico, y terminaron corriéndolo, y su cerebro, más bien su cráneo, terminó en alguna de las salas de lectura de Harvard, de la biblioteca de Harvard. Posteriormente, uno de los neuropsicólogos
¿verdad? Lo que hizo fue hacer, esto es una portada de Science, para que vean qué importancia, y darle cabida de qué estructuras cerebrales se dañaron y por qué sucedió lo que pasó con Phineas Gage. Bueno, la palabra bioética, seguramente ustedes también lo conocen, si no, aquí está, él es quien retoma esto, porque para entregar a un monje, Lance había comentado acerca de esto, pero es hacia la década de los 70 que Van Potter da nuevamente una definición, y curiosamente, ahora lo entenderíamos súper bien, él sería como un ecologista, era una persona que se dedicaba a la oncología, pero que también hacía la aportación de hablar de la bioética muy relacionada con la parte del verde, ¿no? De pensar en la parte ecológica, ¿no? De que habrá que cuidar nuestro entorno, no nada más nuestro interior, sino también el exterior, que eso también es ética, ¿no? El que nosotros podamos ser cuidadosos con nuestro medio ambiente, ahora más que nunca estamos en ese proceso. Bien. Entonces, la bioética, como ya lo he comentado, si uno lo ve así, ya comentamos lo que es la ética, ahora voy a comentar lo que sería la bioética. Lo conjuntamos sería exactamente esta disciplina, cuya principal razón de ser es a la ciencia de la salud y de la vida, analizada precisamente con estos principios que he comentado y valores morales. Si nosotros le damos este enfoque, lo vamos a entender perfectamente y seguramente en su práctica cotidiana lo saben. Dicen, bueno, pues es que cada quien siempre ha escuchado hablar de la bioética. Y a lo mejor alguno de ustedes hasta se ha formado, ha tomado cursos formales acerca de la bioética y sería lo deseable. No todo el mundo en su formación, tanto en la licenciatura y en la maestría, han llevado bioética. Ojalá esto sirva también. Bien, entonces, una forma de ver cómo sería esto, digamos, un hecho bioético, es primero identificarlo, ver que realmente haya esta parte muy médica, decir, bueno, tenemos un problema serio que tenemos que resolver, luego darle un significado antropológico, y esto tiene que ver con las costumbres, inclusive, del lugar, ¿no? Vaya, aspectos culturales, religiosos, aspectos del pensamiento, ¿no? Todo esto tiene que estar muy involucrado en tratar de comprender todo el fenómeno que se está analizando. Esto es trascendental lo que estoy comentando. Y por último, ¿cuáles son esos valores que entran en juego que ya he comentado acerca de los dilemas? Bueno, ¿qué usa? Y fíjense bien, creo que si yo les transmito esto, esta parte de la charla, creo que es muy importante. Lo dije hace rato, pero no puede haber ética. A veces cuando uno habla de bioética, de los comités de bioética, habla uno de una fuerza coercitiva, vienen otras de bioética, cuando debería ser exactamente al revés. La bioética nos debe servir como reflexión, ya lo he dicho, utilizar la razón, para eso es, y ver cuáles son estas posturas en las cuales tenemos este dilema y cómo lo podemos ir resolviendo, y como lo pongo aquí, ya sea observándolo con los valores y los principios que nos hacen seres humanos, ¿no? Por lo tanto, no se puede concebir a la bioética sin un diálogo. Esto es algo muy importante porque lo que menos se da a veces cuando se resuelven estos problemas o se trata de resolverlos es escuchar. Cuando hablamos de diálogo, yo te escucho y tú me escuchas. Yo emito un mensaje, tú lo procesas, ves que hay detrás de ese mensaje y entonces lo regresas hacia mí. Y entonces tenemos una comunicación, un diálogo. Me encanta cuando podemos decir esto, un diálogo, ¿no? Un diálogo, una apertura en el cual yo te escucho, tú me escuchas, y entonces intercambiamos puntos de vista. Cuando esto no se da, entonces no hay ni siquiera razón de ser. Es triste, porque muchas veces puede haber discusiones, puede venir desde arriba porque yo soy el jefe, ¿no? No se escucha, o sea, el hecho de que inclusive puede ser alguien, un R1, o sea, gente de hasta abajo, que nos haga pensar, ¿no? A un médico de base, a un jefe de servicio, porque a veces tiene que ver con el sentido común inclusive. Bien, ¿qué resuelve? Exactamente esto, los dilemas que ya he estado comentando. Entonces es lo mismo que la neurobioética, le agregamos un poquito más, creo que es importante. Aquí está James Giordano, él es un algólogo, una persona que ha trabajado muchísimo, ustedes lo
de repente se buscan en PubMed o lo meten en alguna de las plataformas, verán que ha escrito muchísimo, tanto de dolor, de algología, pero de anestesiología, pero también de cosas de neurobioética que son muy interesantes. Bueno, entonces que la neurobioética es esta disciplina que tiene que ver no exclusivamente con esto, con lo que ya he dicho, de la parte bioética, sino también de la parte de la neurociencia. Entonces, neurobioética tiene que ver también con la persona humana. Esto creo que es algo muy importante. Cuando hablamos de la persona, hablamos exactamente de esta cosa, de este esquema multidimensional que he comentado. Este punto me parece trascendente. Si yo no comprendo que la persona no es nada más un cerebro, sino también tiene sentimientos, que también piensa, que también te percibe, que también tiene otras formas de ver, ¿no? Otras percepciones, pues estoy perdido. Y más, nuevamente, insisto en los valores con los cuales fue creciendo, se hizo, ¿no? Y vive con eso. Bueno, y entonces tenemos esto, el conocimiento y el progreso neurocientífico, del cual les platicaré de una manera rápida. Los aspectos éticos en la investigación neurocientífica, la práctica clínica, y evidentemente tiene que venir con el impacto social. Bueno, esto lo voy a saltar un poco. Quisiera meterme directamente a esto, a platicar. Esto ya lo comentamos hace rato. Cuando vemos los dilemas con principios científicos, con la parte antropológica y filosófica, y comprendiendo lo que es una persona. Vamos a los ejemplos para que a ustedes les quede mucho más claro. Hablar de trasplantes es interesante. Hoy por hoy, trasplantes es una realidad, no nada más en México, en todo el mundo. España es uno de los países que más trasplantan. Esto es porque también ha habido una legislación, ahí está el impacto social, la legislación. ¿De dónde sale todo esto? De pensar, oye, tengo una gente que está en una terapia y que están mal, están gente muy delicada que está pegado a los ventiladores. Antes la gente, si no había ventiladores, se moría. Gracias al uso de fármacos, de la intubación, lo que vemos actualmente, de poder tener pacientes en terapia, hace que la gente se prolongue y de repente uno se cuestiona y diga, oiga, ¿y qué hacemos con esta gente? O sea, inicialmente en los 60 se cuestionaron, nos dijeron, oiga, o sea, hay gente de este otro lado que le faltan unos riñones, un hígado, un corazón, unos pulmones, y aquí otras personas que tienen eso, no tienen otras enfermedades graves, infecciosas. Podríamos darle esos órganos que les hacen falta a estos. ¿Cómo le hacemos? Entonces aquí juega un rol importantísimo el determinar cuándo una persona se muere. Y entonces la neurociencia, hoy por hoy, que es lo que tenemos, demarca y dice cuál es el momento en el cual una persona está muerta. Cuando el cerebro no funciona, no es cuando el corazón o los pulmones dejan de hacerlo, porque eso ventilatoriamente o cardiológicamente se puede, a través de los medicamentos que hemos comentado, seguir adelante, pero la parte neurológica entonces es la que determina, inclusive legalmente, si un paciente debe considerarse como muerto o no. Cuando no hay respuesta del cerebro y hay un periodo, y es un punto importante, de no retorno, de irreversibilidad, es cuando uno puede aspirar a decir, esta persona no va, entonces puede ser el candidato ideal para poder donar a alguien un órgano. ¿Es difícil? Claro. Haber llegado a esto ha costado mucho trabajo. Pero bueno, lo traigo a colación porque gracias a esto, a este conocimiento, a esta percepción de cómo ver las cosas, es que muchos de los trasplantes que ahora se realizan y que es algo cotidiano en un gran hospital, es que se puedan llevar a un buen término. Bueno, les pongo un poco aquí lo que serían los implantes. Tenemos diferentes tipos de implantes. No voy a entrar en cosas técnicas, nada más quisiera que entendieran que se puede donar uno mismo cierta parte del cuerpo para ser puesto en el cerebro. Diferencia entre trasplante e implante. Trasplante te tomo el órgano, implante tomo un pedazo de célula de órgano y lo puedo poner en la médula espinal o en mi cerebro. Se lo puedo quitar a alguien que ya no lo necesita, ¿no? Y dármelo a mí. Entonces puedo tener aloinjertos o genoinjertos. Y miren, por ejemplo, aquí viene una parte importante, ¿no? La parte fetal, bueno, es que es lícito que de repente
se puedan realizar o no abortos para tratar de que eso suceda y que esté bien y me lo puedan dar a mí. Entonces, eso nos hace cuestionarnos, ¿no? O sea, esta parte de, ¿está bien eso o no está bien eso? Por decir ahorita un dilema bioético. Ahorita pongo acá abajo, células troncales, bueno, es todo un capítulo. Esto se desarrolló en los 80s, ahorita les pongo quién, tenemos gente importante que lo ha hecho aquí desde México, pero actualmente las células troncales, las células madre, tienen mucho que ver y es como la segunda etapa de esta primera que se hizo en los 80s. ¿No? Aquí está el doctor Madrazo, que junto con René Drucker, el ya fallecido, el doctor Drucker, luego, por cierto, trabajar con él en algún momento. Pues aquí lo que estamos observando es pacientes con Parkinson, este es un paciente, un sujeto normal, pacientes que han pedido dopamina. ¿Qué pasa si yo les implanto a estos pacientes estas células que hemos comentado, que les hace falta la producción de cierto neurotransmisor, cierta sustancia que ustedes conocen, la dopamina, para aquellos que son licenciados, una sustancia que nos hace ser felices, que nos hace movilizarnos, motivar a que hagamos nuestras cosas, estar en buen estado de ánimo también. Y bien, un poquito es lo que decía hace rato, ¿no? O sea, el hecho de que yo tome de los embriones, los licúe, tome cierta parte, los licúe y se lo ponga a un paciente. Esto es caro, también es un dilema, y esto es lo que comentábamos hace rato. La presencia de la dopamina, que es este neurotransmisor de esa sustancia, en la cual normalmente existe, pero ¿qué es lo que sucede cuando ya no está? Lo que se trata es de, a través del tejido, tratar de sustituir exactamente eso. ¿Qué hizo que estos implantes abrió todo un panorama importantísimo dentro del ámbito de la neurociencia y de la neuroética, como lo que decía aquí? Trajo evidentemente el interés mundial, estos resultados positivos, algunos y otros no, que se hicieran escalas clinimétricas exactas para tratar de decir si realmente está funcionando o no. Eso es muy científico para decir, esto jaló o no jaló, los mexicanos hicieron bien las cosas o no las hicieron. A partir de eso se hizo todo una serie de cosas muy, muy importantes. Plantearon los nuevos problemas éticos que he dicho, o sea, ha habido implantes inclusive de plantas. Es que yo puedo agarrar una planta y meterle al cerebro de una persona, no nada más para Parkinson, se empezaron otras patologías, distonías, Alzheimer, ¿no? Pues que se puede hacer, es lícito hacer eso. O de animales, por ejemplo, de cerdos, se puede hacer éticamente hablando eso. O sea, técnicamente lo puedo hacer, pero eso está bien que lo hagamos. De eso habla la ética. Y entonces, como comentaba, se abren las células madre. Aquí estamos observando la extracción de células madre de la placenta, del cordón umbilical. Actualmente se hace más de la cresta o inclusive de sangre periférica. Esto también ha cambiado muchísimo en el transcurso del tiempo. Y entonces estas células madre pueden servirnos no nada más para el cerebro, sino es la idea de reconstituir un corazón, un hígado, un hueso, en caso de una leucemia, en caso de un problema cardíaco, una hepatopatía cirrótica. Entonces, abre un panorama enorme que se podrían hacer este tipo de cosas. Comento de una manera rápida esto de la psicocirugía. Me parece que es interesante. Miren, ¿qué pasa si esto fue real? Este es el doctor Delgado en los 50, 60 en España. Le pone un electrodo a un torillo, una vaquilla. Y entonces le prende la radiofrecuencia y el toro se frena en seco. O lo que vemos aquí con un mono, en el cual vean cómo está dilatada la pupila, ¿no? Entonces, y vemos al mono agresivo. Entonces, ¿qué pasa si yo meto electrodos a zonas donde está la agresividad? Y entonces hago que los pacientes estén más tranquilos. Esto habla la psicocirugía. La palabra es un poco inadecuada porque no es que yo opere la psique, la mente. Recordamos este triángulo, no es que vaya y me meta el cerebro y entonces le voy a operar la mente. Pero sí regula estos centros que tienen que ver con el placer, con la agresión. Entonces, ¿qué es lo que puedo yo hacer? Motivar otras cosas. Entonces, la psicocirugía hoy por hoy es una realidad. Actualmente se están haciendo intentos muy importantes o se está de verdad controlando muy bien pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, pacientes con depresión severa,
pacientes que tienen agresividad per se o aunada a alguna otra cosa, pacientes con anorexia, ¿no? Actualmente hay todo un tema importantísimo en el sistema alimentario, se está explorando también pacientes obesos. Entonces, vean ustedes una gama de posibilidades actualmente en esto. Esto, miren, inicialmente se hizo así, inicialmente se ganó un premio Nobel, ¿verdad? Esto por Egas Moniz, y posteriormente vendría el grupo precisamente de Whitman, en el cual lo que estamos viendo aquí, y él creía en esto, o sea, no cree que es una cosa como que, oye, pues de terror, sí, de terror un poco porque se hacía nada más en un consultorio, o sea, técnica séptica, pero mire lo que generó, ¿no? O sea, uno de los 3 Óscares que recibió Jack Nicholson fue uno precisamente con esta de Atrapados sin salida, ¿no? O esta de Naranja Mecánica que se ha retomado, ven ustedes, pues exactamente estamos hablando. Y todavía más, ¿no? O sea, cómo se veía, cómo se ve inclusive, ¿no? Neurocirugía de pesadilla, ¿no? O sea, cómo vamos a meternos a hacer este tipo de cosas. Claro, si nosotros no tenemos una ética clara de qué pacientes debemos operar y qué pacientes no, pues es muy difícil. De esto habla la neuroética. Si me preguntan qué hace la neuroética, pues es exactamente esto, no exclusivamente. He dado muchos ejemplos. La psicofarmacología. O sea, inicialmente la psicocirugía tomó el papel porque no había antes psicofármacos. O sea, si lo comprendemos actualmente, ahora se nos hace muy común, pero que yo me tomo una pastilla y me tranquilizo. Me tomo una pastilla y estoy mejor de mi depresión. Se me quita las manías, ¿no? O simplemente ya no veo alucinaciones o escucho. Entonces, los psicofármacos han servido de manera importantísima y tiene que ver con el sistema que he comentado acerca de los neurotransmisores. Hay muchos neurotransmisores involucrados en esto, dopamina, acetilcolina, evidentemente noradrenalina, adrenalina, ¿no? Serotonina, GABA, glutamato, aspartato. Sería difícil ahorita platicar de cada uno de ellos, pero llévense esta idea, por favor, que gracias a esto es que mucho ha avanzado la ciencia. ¿Hasta dónde? Ojo con esto, porque este es el punto interesante. ¿Hasta dónde es que yo puedo, hoy por hoy, obtener inclusive un medicamento que me mejore si mi estado emocional, pero qué tal si yo quisiera aumentar mi inteligencia, ¿no? Y entonces ganarle el trabajo a otro porque me tomo una pastilla y tengo una supermemoria, me hago súper voluntarioso. Entonces, estas son las cosas que nos hacen pensar, oye, ¿está bien o no está bien que a los pacientes o a la gente normal les demos algo más para tratar de, pues no suplir, sino potencializar? Esa es la palabra que inclusive se utiliza. Hay una gama, ¿no? de términos, uno de ellos es potencializar. Neuroimágenes, hoy por hoy también, si no ha sido por la revolución tan importante que hemos tenido de la radiología y la imagenología, estaríamos perdidos. La neurociencia agradece muchísimo su evolución gracias a esto. He comentado algunos premios Nobel, de verdad, desde el mismo Röntgen con los rayos X, luego Hounsfield con la tomografía, ¿no? Mansfield, que lo comentaba hace rato también de la resonancia magnética, el SPECT, el PET, la tomografía de alta resolución, ¿no? Y también la resonancia magnética con TASC, ¿no? Para poder hacer ciertas tareas e ir viendo áreas del cerebro que puedan llegarse a estimular o inhibir. Entonces aquí, como por ejemplo comentábamos, donde se escucha, donde se genera la palabra. En esta es muy interesante. Esto se publicó en una revista de neurociencias, inclusive, un cerebro normal. Lo rojo es la corteza cerebral pensando de manera normal. Y vean ustedes, esto es interesante, como en la parte de un Buda, de alguien que está metido en la meditación, se ha hecho también con monjas de clausura, se ha hecho también con gente, tanto budistas como también musulmanes. Y vean ustedes aquí cómo hay una disminución muy importante en la corteza parietal en el lado derecho. La neurogenética. Bueno, pues miren, o sea, platicar de esto abre todo un panorama enorme que en este momento, insisto, nos rebasa un poco, pero si algo también hemos avanzado es exactamente en esto, aquí, de comprender cómo funcionan ciertas cosas que todavía no tenemos ni siquiera solución para
algunos síndromes raros inclusive, ¿no? Que faltan algunas enzimas y estamos precisamente tratando de ver cómo poderlo solucionar. Y por último, la nanotecnología. Esto creo que es trascendente porque prácticamente, vean ustedes, me encanta esta. Vean ustedes, yo vi hace mucho tiempo, en los 90s, vi esto que a mí en lo personal me fascinó verlo primero con monos en un congreso en el cual se le colocaba unos pequeños chips a este mono y el mono, todos lo recuerden, pero había unos joysticks, mucha gente, la gente de mi generación podrá entender muy bien lo que es esto. Para la gente más joven, pues es más difícil porque actualmente se maneja a través de una consola un poco más dinámica, ¿no? Pero el joystick era más bien como una especie de exactamente un palo montado sobre una base y entonces se movía. Entonces el mono lo podía realizar primero, evidentemente, de manera física y luego pensándolo. Y entonces se implantaba el chip, se hacía toda una cuestión de condicionamiento clásico. Entonces el mono pensaba y entonces movía el joystick y le daban una banana. Bueno, esto que suena tan de ciencia ficción, actualmente, vean, lo mismo, Nature, una de las revistas más importantes, en un paciente cuadripléjico, ¿no? En el cual se le implanta esto y a partir de un robot puede llegar a jalar y tomar agua, por ejemplo. Ven ustedes, aquí está la cucaracha, lo mismo implantada. Entonces, ¿qué pasa si nosotros metemos esto a un área cerebral concreta y entonces este paciente puede mejorar de sobremanera la parte motora? Imagínense que ahora buscamos diferentes áreas para ir estimulando, sobre todo aquello que haga falta. Bueno, con esto concluyo. Creo que me pidieron que fuera 45 minutos, me imagino que estamos en el tiempo, sí, perfectamente, me faltan 2. Pues miren, hacer neurociencias es algo muy importante y la neurobioética lo que hace es ponernos la tecnología de punta para que nosotros podamos hacer decisiones adecuadas con los pacientes. Claro, podemos hacer neurociencia básica, por supuesto, y también tendremos otros dilemas, ¿no? Ya lo comentábamos de las células madre, es que puedan servir o no puedan servir, es que de dónde las sacamos. Pero podremos ver pacientes y preguntarnos si lo que estamos haciendo es lo adecuado, sobre todo, porque hablar de neuroética y no hablar de otra parte del cerebro, porque ese exactamente en el encéfalo, donde se encuentran, esto lo decía Hipócrates hace mucho tiempo, es el centro donde se encuentran cada una de nuestras decisiones, de sonreír o de llorar, de comer o de tomar agua, de tener sexualidad o de abstenerse. Entonces, creo que es más que pertinente y la neuroética cierra esto diciendo, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Se puede, actualmente podemos hacer muchas cosas. La pregunta entonces es, ¿se debe hacer o no se debe hacer? Entonces, aquí es donde entra el meollo del asunto. Creo que con esto termino mi charla. Creo que hasta aquí sería todo y creo que viene la parte de las preguntas, si mal no me acuerdo. Licenciado Dávila, estoy en sus manos. Doctor, muchísimas gracias. Excelente exposición, como siempre. Todos nuestros profesores, agradecido. Muchas gracias. Le agradecería también si nos ayuda a dejar de compartir la pantalla para que la gente solamente nos vea a nosotros. Y le voy preguntando, el doctor José de la Torre nos pregunta, excelente tema, lo felicita. ¿Qué diferencia hay entre los principios y valores? ¿Puede dar un ejemplo con relación a la dignidad humana y el respeto? Sí, claro. Oiga, nada más una cosa, ¿cómo le hago para cerrar mi por ahí va a haber un botoncito rojo que dice dejar de compartir. Ah, sí, ya vi. Perfecto, gracias. Excelente. Claro. Muy bien. Lo voy a ampliar. Muy bien. Sí, cómo no. Miren, primero, hablé de la persona, ¿no? De la persona. Uno de los autores, hay muchas definiciones de personas, ¿eh? Hay filósofos que se han metido a profundidad sobre esto. Y hablaba del espíritu. Alguien hablaba, Munier hablaba sobre que la persona es el espíritu encarnado. Y no me estoy refiriendo al aspecto religioso, estoy hablando de este core, digo, aunque pudiera ser, me refiero al core de los valores, como lo decía. Y cuando hablamos de esto, entonces hablamos de dignidad. ¿Por qué?
Porque cuando hablamos de una persona va de manera intrínseca. ¿Qué es en sí la dignidad? Es este respeto que yo me tengo a mí mismo y a mis congéneres. Lo decía también Buber, otro filósofo también, hablaba sobre esto. Decía, yo en el momento en que te reconozco a ti, me reconozco a mí. Y entonces hablamos de esa dignidad, de este dolor, de este valor, perdón, que hablaba uno de mis maestros, el maestro del barco, que decía, el valor no venal. Esa es la dignidad, el valor no venal. ¿Qué significa no venal? Que no cuesta, que no, o sea, si yo te digo, oye, te compro tu dignidad, pues es que no te la puedo vender, ni tampoco tú me la puedes comprar, ¿no? O sea, está ahí, por supuesto, pero de manera intrínseca. Y entonces, el hablar de neurociencias nos hace pensar mucho en esto. ¿En dónde está nuestra dignidad como seres humanos? ¿Es que está en el cerebro? ¿Es que soy todo yo? ¿Es que es nada más una parte? ¿No? Entonces, de una manera concreta, ¿no? Nada más para darle un poco de juego a esto. Muy bien. Doctor Carrillo, hay muchísimas preguntas. Vamos a tratar de contestarlas todas. Breves. Ahí se le va. Breves, entonces. Mainero, ¿cuál es la importancia de los neurotransmisores cerebrales en relación al pensamiento y conducta humana? Lo comentaba en la charla, ¿no? Va a depender mucho. Un paciente está demostradísimo, un paciente deprimido, o sea, pacientes que se han suicidado, que les toman la medición de neurotransmisores, la serotonina prácticamente está disminuida o nula. Entonces, ¿qué hace un antidepresivo? Mejora mis niveles de serotonina, no exclusivamente. También de adrenalina, noradrenalina, dependiendo mucho del tipo de antidepresivo. Hay varios tipos, ¿no? O sea, inclusive de cronología. Entonces, pero claro, ahí está. Tiene que ver todo, completamente. Muy bien, el doctor José de la Torre, el dilema sobre la subrogación materna en México, ¿qué opina? Que rentan la renta de vientres. No, sí, lo entiendo muy bien. Más bien estaba pensando con respecto al tema que estamos viendo ahora. Digo, desde el punto de vista neuroético, pues no tendría mucho que decir, pero claro, desde el punto de vista ético, creo que hay todo un panorama, hay todo un tema, inclusive. O sea, hay una legislación que está todavía por verse aquí en México. Este tema, yo me acuerdo desde que inclusive era estudiante de medicina, está sobre la mesa. No recuerdo que en este momento recientemente, tal vez hace 3 años, se trajo un poco a la mesa, pero no hay algo definitivo. Bueno, actualmente, a ver, lo digo nada más, independientemente de lo legal, sé que aquí hay muchos abogados, pero vamos para no dejar pasar la pregunta así. O sea, es que podemos actualmente agarrar un espermatozoide de alguien y un óvulo de alguien y unirlos y luego implantarlo en alguien más, ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿quién es el padre y quién es la madre? Es quien donó el espermatozoide, el que puso el óvulo, el de la madre del óvulo, donde está la parte subrogada, el útero subrogado, porque después resulta que se encariñan, ¿no? Se encariñan y dicen, ah, este es mi hijo, yo ya no te lo quiero dar. O viceversa, ¿sabes qué? Está mal, no, yo nada más lo tengo y te lo regreso, ¿no? O sea, tiene un síndrome, hazte bolas tú. Entonces, es muy complejo, es muy complejo. Y el técnico que implantó o el ginecólogo y el que hizo en la caja de Petri que se uniera el espermatozoide. Entonces, ese sería mi pensamiento. Sé que no lo voy a responder completamente, pero lo dejo un poco en el aire porque hay muchos dilemas y muchas interrogantes que no han sido resueltos. Muy bien, la doctora Yesenia Guadalupe, son puros médicos quienes están haciendo preguntas. ¿Cuál es el procedimiento hablando de la psicocirugía para un paciente con TOC? Quiero pensar que es trastorno obsesivo compulsivo. Así es. Bueno, actualmente hay desde lesiones hasta estimulación eléctrica cerebral. Ya no profundicé mucho en eso, pero por supuesto que lo hay. Nosotros hemos trabajado en el general al respecto de esto. Hemos tenido por ahí un par de publicaciones en el cual hay algunos sitios cerebrales donde se puede meter un electrodo y dependiendo de qué parte, normalmente a nivel internacional se entiende que la parte más anterior del cerebro tiene que ver con la voluntad. Entonces, nada más lo voy a dejar así de una manera muy rápida. Muy bien. ¿Qué pasa? Perdón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si de repente hay un centro inhibitorio? O sea, si de repente el vecino me cae gordo y yo le he dicho que no ponga el coche ahí enfrente de mi casa y va y lo pone. ¿Por qué yo no voy, agarro la pistola y lo mato? ¿Por qué? Porque hay un centro inhibitorio. Cuando eso se pierde, ¿verdad? Entonces están estas ideas reverberantes, ¿no? Todo el tiempo. ¿Habré cerrado la llave o no la cerré? Me lavo las manos a cada rato. O sea, todas estas manías de estar haciendo estas acciones
¿Por qué? Porque así se maneja el obsesivo compulsivo. El obsesivo compulsivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que no hay este freno. Entonces uno mete el electrodo y entonces trata uno de frenar. Muy bien, la doctora Yersinia Guadalupe, ¿se sabe a qué se debe la reducción de la corteza parietal en el caso del monje? ¿Así parece? Bueno, no es que se reduzca, ojo con esto. Lo que se reduce es la actividad eléctrica, que no es lo mismo. O sea, no es que se haga más delgada la capa cerebral. Para entenderlo mejor, la corteza es como si fuera, lo entendemos bien, una manzana, una mandarina, ¿no? No es que se adelgace esa cápsula, sino, en el caso de la corteza, esa capa, sino lo que pasa es que está más inhibida, hablando de cosas. O sea, la meditación hace que el monje disminuya exactamente ahí. Y por eso se puede meter. Y entonces, tiene que ver con ondas cerebrales. Cuando uno medita, evidentemente deja de estar en la parte cotidiana, en ondas alfa, y entonces uno va cayendo y se va metiendo en ondas más lentas. Eso es lo que va sucediendo un poco, como que esa parte se adormila, si lo queremos ver así. Muy bien, la doctora Porfiria Sandoval del Colegio de Mujeres Médicas de Guerrero. ¿Qué Sí, tanto se doctor. está aplicando la bioética en los pacientes con COVID-19 en su manejo? Pues mire, sí, actualmente hay todo, ustedes lo sabrán, se han sacado guías, inclusive hubo ahí una cosa importante de discrepancias, ¿no? De la Comisión Nacional de Bioética, pero sí, por supuesto que se está haciendo. Evidentemente, mientras más conozca uno del tema, a ver, no es lo mismo que yo llegue con conocimiento de bioética a que yo no tenga ni idea, nada más como médico me dedique a tratar de medio resolver el problema. Mientras más esté involucrado una persona que tenga conocimientos en bioética, va a poder aportar. Por eso es tan importante estos foros. O sea, yo creo que eso me parece que es fundamental. El estar platicando de esto hace que uno tenga mayor conocimiento. Entonces, a lo mejor dices, oye, pues hasta me sigo con una maestría, primero un diplomado, a lo mejor son primero estas pláticas, luego una maestría, a lo mejor me he hecho un doctorado, a lo mejor no me interesa y nada más me quiero meter en el tema que para mí es trascendente. Por supuesto, y ahorita con el tema de COVID, o sea, se han sacado ya unos lineamientos, yo he visto en publicaciones importantes al respecto de cómo tratar a los pacientes y qué pacientes deben o no intubarse y qué pacientes no se deben intubar. O sea, hay criterios muy concretos sin tratar de que la gente se muera indignamente, hablando de lo que comentábamos hace rato, ¿verdad? Muy bien. Bueno, un comentario. Concepción Márquez dice que fue su alumna en el doctorado en la Universidad de Anáhuac. Celia Ruiz dice, felicidades, excelente ponencia. Hay protocolos con células mesenquimales con gran éxito en el mundo. En Tijuana, al parecer, ya fue aprobada terapia con células mesenquimales. ¿Qué opina usted de su uso en COVID? Sí, COVID. bueno, en el COVID no sé, digo, apenas nadie sabe. O sea, cómo tratar de hacer células mesenquimales en esto, pues ahorita apenas estamos en pañales en cómo entender la enfermedad y luego los tratamientos. Será una segunda etapa de ver si se puede hacer de otra manera, pero ahorita, hoy por hoy no. Sí, hay muchos tipos de células, ya no lo mencioné, pero evidentemente hay células derivadas del epitelio, hay células mesenquimatosas, hay células gliales inclusive, ya comenté de algunas células un poco más jóvenes, de las células troncales. Entonces, hay hasta derivados de diferentes tipos de células, de estirpes muy concretas que se pueden hacer pensando en que se puede reconstituir. O sea, hay otras enfermedades, ya no lo mencioné, por ejemplo, esclerosis múltiple se está también tratando de hacer alguna cosa, enfermedades neurodegenerativas, un Duchenne, también tratar de ver si se le puede meter alguna cosa más. Vaya, se han hecho muchos intentos, evidentemente no todo resulta. Muy bien. Alma Leticia Vázquez nos pregunta, ¿cuál es su opinión ante el dilema bioético en el momento en que en algunos casos obstétricos está la vía de la madre y del bebé? Mire, a mí me tocó tener esto en consideración de manera importante porque le comentaba, durante 3 años fui el presidente del comité de bioética del hospital. Hay que analizar caso por caso. Ya no lo dije, pero la bioética, además de tener reflexión, no es una bioética para todos, así de vamos a hacer lo mismo, receta para hacer pasteles para todo. No, no, no. A ver, no es lo mismo que yo tenga una chica que apenas es su primer embarazo, ¿no? Y que tiene un sarcoma, ¿no? A una señora que tiene 3 o 4 hijos, que tiene un problema serio intrauterino. Entonces, todo cambia.
y hay que tomar en consideración todas las voces. Ojo con esto. Lo quiero tener muy claro, porque a veces dice, bueno, ¿y qué dice la mamá? Bueno, ¿y qué dice el papá? Porque también hay que considerar también al papá, ¿no? El papá nadie lo toma en consideración. Y cómo está el apoyo psicológico, qué hay detrás con la familia, cómo están los ginecólogos. O sea, hay toda una serie de cosas muy importantes a tomar en consideración, que no nada más de, a ver, ya, a ver, no, espérense, sentémonos. Nosotros nos sentábamos con los ginecólogos, empezábamos, alguien exponía el tema, y a partir de ahí venía el diálogo. Por eso es muy importante lo que he dicho en un inicio. La bioética es diálogo. En un principio, fíjense lo que quiero decir. En un principio yo tenía un poco de temor, pues yo digo, yo soy neurocirujano que tengo que estar exponiendo, pero después me percaté, fíjense lo que quiero transmitir. El profundo bien que le hace uno con una buena decisión al paciente, a los pacientes y al hospital. No se me quedó, sí. Felicidades, doctor. Muy bonito, me gustó su respuesta. Arturo Rodríguez, ¿cuál es el principal conflicto en su práctica? En su práctica, en lo que realiza, en lo que ve, ¿cuál ha sido el tema que más considera que le genera un conflicto? Bueno, o uno. Sí, no, está bien. Eso no, es una buena pregunta. Yo diría, porque, y se los voy también a transmitir, esto es algo también como un tip. Traten bien a los pacientes con dolor. Trátenlos bien. Casi nadie trata al paciente con dolor de manera digna. Ay, otro paciente, a ver, sí, a ver, señora, sí le duele, a ver, ¿dónde? No, a ver, vamos a, que se vaya para allá. No, espérame. Los pacientes que traen neuralgias, por ejemplo, o el paciente que te dice que te duele, créanle que te duele, que le duele a esa persona. Por favor, no lo minimicen. Es muy importante lo que digo. Y a mí me gusta mucho, podríamos platicar de eso en alguna otra ocasión, hablar de dolor y sufrimiento. O sea, una cosa es la parte física, o sea, me duele porque tengo un rizo encima de mi trigémino, pero otra cosa es que se me acaba de morir mi hijo, mi papá, con esto que está ocurriendo, ¿no? Un familiar de nosotros, con esto del COVID, pues te duele y te duele todo tu ser. O sea, no nada más te duele el cerebro, te duele las manos, te duele la cara, te duele todo lo que eres porque estás sufriendo. Yo creo que ese es el dilema. O sea, hablar de esto es muy importante y hay poca sensibilidad por parte de los médicos. Lo felicito también, me gustó más esa respuesta, doctor. La doctora Silvia Pérez de la Ciudad de México, muchas gracias, excelente ponencia. Ante la pandemia, ¿se han realizado adecuaciones para los criterios de muerte cerebral? Buena pregunta. A ver, apenas estamos entendiendo esto. Fíjese que es buena su pregunta, es buena su pregunta. Ha habido reportes de encefalitis. A ver, si se da cuenta, el COVID está muy metido en esta parte de los pulmones y ya encontramos el corazón. Y apenas empiezan a salir algunos reportes interesantes sobre el sistema nervioso. Tenemos que terminar de entenderlo bien. Yo no le podría decir que en este momento se hayan cambiado, sino apenas están vislumbrándose la descripción de lo que hace el COVID dentro del sistema nervioso. Entonces, sería muy difícil ahorita de decirle, sí, lo vamos a cambiar, pues no. Lo que hay que hacer es entender bien la enfermedad, porque uno podría pensar como si fuera la influenza nada más le pega al pulmón y se acabó, pero esto es multisistémico. Entonces, tendremos que entender muy bien la enfermedad, cómo se está dando, para ver hasta dónde nos lleva y qué tipo de casos son los que estamos teniendo. Gran mayoría de los casos que están en terapia tienen muchos problemas pulmonares y problemas inclusive también de infartos, pero empezamos a ver otras cosas a nivel neurológico. Yo le diría que eso habrá que esperar un poco más de tiempo para ver si se define alguna cosa. Muy bien, doctora Armando Barrera, esto no sé si está en su campo, pero le voy a formular la pregunta y si no, no lo dice con confianza. Claro. Dice, el estado actual de las investigaciones para el tratamiento de Parkinson y resultados con implante de células madre y marcapasos. ¿Estos últimos funcionan igual en pacientes con las variantes de temblor y rigidez? Pues sí, a ver, sí, a eso yo me dedico. O sea, evidentemente se pueden hacer, primero, los marcapasos están funcionando muy bien. Va a depender mucho de dónde, o sea, primero, y hago mucho hincapié en esto. ¿Qué síntoma? Para ver a dónde hay que meter el electrodo y ver si realmente es o no candidato o no operarlo. Porque puede ser que los síntomas sean muy excesivos. A ver, un paciente, voy a poner un ejemplo. Un paciente que tiembla, se le puede meter un electrodo. Un paciente que está rígido, sí. Pero un paciente que tiene un problema serio para caminar, de entrada no. Actualmente hay algunos proyectos muy interesantes, han salido buenas publicaciones sobre meter electrodos en la espalda para mejorar la marcha, pero apenas estamos conociendo también lo mismo. Parece ser muy alentador esta parte,
pero todavía no se conoce bien. Entonces, habrá que esperar. En cuanto a las células madre, yo diría que también se están haciendo lo mismo que comentaba hace rato. Habrá indicaciones, esto es como muy experimental, no es que yo diga voy a la farmacia que me compro mis células madre y que me las pongan en el cerebro, eso no ocurre. En cambio, sí ocurre eso para colocar un marcapaso. Entonces, todavía las células estamos en encontrar sitios y la forma de cómo actuar. Y eso, desde los 80s, no se ha mejorado, o sea, seguimos sin saber cómo funciona, cuál es el mecanismo. Muy bien, la doctora María Eugenia Espinosa nos pregunta si los tratamientos psiquiátricos se pueden o requerirían con una evaluación de un comité de bioética o simplemente con el tratamiento de libertad prescriptiva de un solo médico. No, está muy bien. Esa es una muy buena pregunta. A ver, ¿cómo se debe hacer eso? O sea, yo no es que agarre y diga, ahorita este paciente es deprimido, me lo llevo y yo también lo opero. No. Eso no puede suceder. Tiene que haber un proyecto, un protocolo muy claro en el cual por lo menos 2 psiquiatras lo han valorado y han dicho, yo ya di una serie de tratamientos y se me escapa para mí. ¿No? Yo ya no puedo, o sea, esta agresividad, por más que yo le doy, no más no. Otro psiquiatra dirá lo mismo y dirán, ¿saben qué? Desde el punto de vista farmacológico estamos rebasados, entonces se necesita la psicocirugía. Sin embargo, este pensamiento es muy difícil porque a veces los psiquiatras, y lo entiendo, o sea, ni siquiera lo estoy diciendo que sea malo. El psiquiatra dice, bueno, lo mismo sucede a veces con el neurólogo, oye, vamos a darle este medicamento, este otro, y a veces puede pasar mucho tiempo y a veces el paciente no lo sueltan tan fácil hasta que los familiares están desesperados. Entonces, eso es lo que sucede. Hay que hacer un comité, por supuesto, en el cual se ponga en la mesa, se presente el caso y se decida que se va a hacer psicocirugía. Con todos los pelos en la mano de la burra, como decimos, vulgarmente. Ok, María Guadalupe Flores nos pregunta, doctor, ¿qué iniciativas hay en neurobioética con respecto a la epilepsia? Sí, claro, lo hay y mucho. O sea, actualmente hay, para la epilepsia existen muchos tratamientos, primero inclusive quirúrgicos lesionales, o sea, quiero decir, hacer lobectomías es lo más frecuente, temporales principalmente, pero puede haber otro tipo de epilepsia en el cual se puedan meter electrodos en sitios diferentes también del cerebro con muy buen resultado. De verdad lo digo y claro que sí, funciona muy bien. También se ha hecho en el cuello, por aquí pasa el nervio vago. Además del cerebro, se ha utilizado el nervio vago para tratar de ayudar también con resultados satisfactorios. El doctor Felipe Chabelas nos pregunta cuál es su opinión respecto éticamente de la cirugía fetal. Bueno, saludos al doctor Chabelas, lo conozco muy bien desde hace mucho tiempo, somos amigos. Me encanta. Simplemente yo le he de decir al doctor que lo sigo desde hace mucho tiempo y él es uno de los principales promotores en este país de la cirugía fetal. Me parece que es una gran solución. A ver, aclaro un poco para la gente que no conoce bien. Hay ciertas enfermedades que se dan cuando uno va desarrollándose, ¿no? Intraútero y que puede llegar a tener una cuestión congénita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Digámoslo así, es repararlo, o sea, sacar al bebé, ver el defecto, sobre todo las disrafias, suturarlo y volverlo a meter. Eso se necesita un gran equipo, se necesita un equipo de ginecólogos, de neuroanestesiólogos, un neurocirujano pediatra con una experiencia. El doctor Chavela lo tiene y al contrario, por supuesto que sí. Ojalá hubiera más gente haciendo neurocirugía fetal. La doctora Lourdes Ruiz nos pregunta, en un paciente que dice que se quiere suicidar, ¿hay manera de medir qué tan en serio es la amenaza para poder prevenirlo o evitarlo? Ok, una persona que piensa que se va a suicidar es una urgencia psiquiátrica. Que quede muy claro. Si alguien está dándole vueltas y te comenta, a mí me ha pasado, oiga, es que me quiero suicidar, ¿dónde está? ¿Quién está? ¿Me lo puede pasar? En este momento se lo lleva al hospital. Si uno no le hace caso a eso, esa persona se mata. Fíjense lo que estoy diciendo, se mata. Entonces, es una urgencia psiquiátrica. Muy bien. José de la Torre nos pregunta, ¿qué avances hay en México en el uso de biofeedback en el tratamiento de trastornos neurológicos? Sí, hay mucho y funciona muy bien. En ansiedad funciona fabulosamente bien, en depresión funciona bien, de trastornos de la atención es excelente, por supuesto que sí. Tengo alumnos y gente conocida que se dedica a eso con muy gran éxito, de verdad.
Muy bien, la doctora María Rosa pregunta, ¿el síndrome de Asperger tiene cura o solo tratamiento de control? No, se controla. Eso es parte del espectro que conocemos autista, ¿no? Es gente ya un poquito más centrada, no son gente tan pequeña, sino adolescentes o niños adolescentes, los cuales pueden llegar a tener estas distracciones, ¿no? Pueden ser inclusive gente inteligente, muy inteligente, que sean un poco retraídos, ¿no? Pero se controla evidentemente. La doctora Lourdes Ruiz, a un paciente con secuelas de cuadriplegia por lesión medular C5, ¿se puede mejorar la función motora con células madre? Depende del momento. Es una buena pregunta. A ver, ha habido protocolos en los cuales se coloca a la célula madre casi de manera inmediata después del choque y han funcionado. Una persona que ha pasado mucho tiempo después y se le coloca la célula madre, se han descubierto que eso no funciona. ¿Cuál es la principal razón? La cicatriz. Una vez que se hace la lesión, o sea, todo eso se empieza a cicatrizar. Es como hacerse un embudo ahí, una cosa toda hecha, una maraña. Entonces, a pesar de que yo ponga las células, a que traten de expandirse, no pueden llegar por lo mismo, porque es como poner una barrera, no llega. Entonces, sí lo dejo con mucha claridad. Pero actualmente, perdón, nada más para terminar el punto, hay actualmente toda una perspectiva muy interesante con el uso de electricidad y rehabilitación al respecto. Han salido unos nuevos reportes muy recientes, muy esperanzadores, por cierto. Sí. Muy bien, la doctora Colín, ¿considera que en este momento los equipos COVID deberían tener el apoyo de los comités hospitalarios de bioética? Por supuesto que sí, pero por supuesto. A ver, varias razones. A ver, yo que estoy ahorita también en el general, nosotros tenemos varios proyectos o protocolos de investigación y dentro de los proyectos, o sea, tenemos un comité de ética en investigación, ahí primera parte. No hay que confundirlo con el de bioética hospitalaria, que no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, uno se dedica al proyecto concretamente de investigación y el otro resuelve el problema específico del paciente, que es lo que yo decía hace rato. ¿De acuerdo? Entonces, ahora más que nunca se necesitan, por supuesto, y el apoyo psicológico para todos. No, para todos. Claro que tienen que estar muy pegados. Ojalá los comités, la gente del comité esté pegado, por favor. Necesitamos mucha sensibilidad por parte de todos, de verdad lo digo. Muy bien, Lina Portillo, su explicación de las agresiones del público hacia el personal de salud, ¿a qué se lo atribuye? Pues mire, esto es un poco, se llama transferencia, ¿no? O sea, hay un problema, ¿no? Ellos están metidos en eso. Sí, es la cuestión de salud. Ellos son los causantes, lo agredo, ¿no? Aunque saben que no son los que han causado el problema. Pero entonces yo transfiero, por eso se llama transferencia. Yo agarro y digo, el problema son ellos, porque están metidos en eso. Entonces, ahí está. Ese es el mecanismo. Ok, el doctor José Antonio Arturo Chávez, la terapia electroconvulsiva, aparte del consentimiento informado y aceptación del tutor legal, ¿tiene que intervenir el equipo de bioética? No, de entrada no, porque es algo estándar ya. O sea, el psiquiatra, si ya sabe a quién, o sea, normalmente esto se hace en pacientes deprimidos que se les ha dado 1, 2, 3 tratamientos, no ha funcionado, entonces se les da el TEX, así se llaman, y entonces puede perfectamente estar ahí, puede hacerse con anestesiólogo o no, puede relajar, y no es necesario que sea, tal vez, en su caso de que se hayan ya dado muchas ocasiones y no hayan resuelto el problema, a lo mejor un protocolo diferente, a lo mejor sí habría que tomar en cuenta a los comités. El doctor José Luis Martínez Guevara de Monterrey, ¿el síndrome de Tourette funciona el neuroimplante? Sí, se ha visto, hay diferentes proyectos. Yo he conocido de diferentes, los franceses, por ejemplo, han implantado en el globo pálido y en el tálamo con buenos resultados moderados, o sea, tampoco son espectaculares, lo quiero decir con mucha claridad. A partir de eso ha habido muchos otros grupos a nivel mundial, han estado metiendo los estimuladores y funcionan, creo que funcionan. Pero bueno, lo comento, a fin de cuentas, es complejo, depende también de cómo esté el paciente, también qué tan deteriorado esté. Muy bien, dos preguntas. La doctora Echeverría nos pregunta alguna experiencia de células madre en Alzheimer y su experiencia con el uso de marihuana en algunos procedimientos, en algunos padecimientos. Sí, claro.
Bueno, de Alzheimer se han tratado de intentar hacer cosas, pero el problema es dónde. Como toda la corteza cerebral se achica, o sea, lo que sucede en el Alzheimer, en las demencias, es que todo el frontal lo que hace es que se hace como pasita. Entonces la pregunta es, ¿en qué parte se mete las células madre? No, no puede estar implantando por todos lados. Sí se ha pensado, se ha tenido en consideración, pero no queda muy claro si se deba colocar por todo, o sea, hacer como implantes por todos lados. Entonces, no es muy viable eso. Sí se han hecho los proyectos, pero se ha quedado simplemente como en eso, como en buenas ideas. La otra cosa es la marihuana. La marihuana tiene cosas interesantes. Se ha satanizado mucho, es una cuestión política, pero a ver, independientemente de eso, déjenme les digo que sí funciona bien en dolor, por supuesto, en epilepsia en casos también refractarios, en espasticidad, por ejemplo, pacientes también que están muy completamente duros, ¿no? Estos los conocen bien. Yo creo que con eso me quedo ahorita y que pueden llegar a funcionar bien, sí. Muy bien. Adolescentes con hiperactividad y déficit de atención, ¿les es útil la dieta sin gluten y sin cafeína? No lo sé. Buena pregunta. No tengo eso un poco más para nutrología. No sé si eso funciona o no, honestamente. El doctor Jesús Cetina, ¿se pueden presentar complicaciones neurológicas por COVID-19? Sí, ya lo comenté hace rato. Presencia de encefalitis, se ha ya descrito 1 o 2 casos por ahí. La presencia de stroke, o sea, tienes este problema cardíaco, ¿no? Problemas serios a nivel de lo que sería la contractilidad y de ahí para arriba. Entonces sí se han encontrado problemas. Habrá que ver qué otras cosas más, a ver si también se abre un poco más el espectro, lo que me preguntaban hace rato. Doctor, veo que hay muchas inquietudes, particularmente del funcionamiento de los comités de bioéticas en diferentes aspectos de la vida hospitalaria. Usted, Sí. ya lo voy a comprometer, ¿aceptaría en 15 días darnos una plática de los comités de bioética? Pues sí, podría ser. Si quiere, platicamos de eso también, claro. Bueno, porque aquí ya está muy cotizado, doctor. Ha No, tenido gracias, qué no amable, sabes la pero cantidad de preguntas y hemos tenido un poco de experiencia en eso y nos ha ayudado. La verdad es que yo empecé el comité un poco, no de, pues sí, podría decir desde cero, con un grupo de personas muy valiosas. Honestamente, podía hablar muy bien de mi equipo y de ahí para adelante. Había antes un comité, pero era un poco más nominal que real. Y a partir de eso, créanme que nos sirvió muchísimo. Así que platicamos de eso, claro. sí, además lo que es importante que no siempre determinada responsabilidad la suma solamente un médico, a quien por supuesto le cargan toda esa responsabilidad. Entonces Sí. creo que el comité de bioética en diferentes partes del hospital podría funcionar adecuadamente. Y además con un grupo multidisciplinario donde intervengan todos de una manera mejor para el paciente. Ok. ¿De acuerdo? Doctor Carrillo, pues agradecerle muchísimo la oportunidad que nos dio de escucharlo, excelente plática. Gracias, qué Tiene amables. muchos comentarios, se los vamos a pasar algunos comentarios más que Ah, nos hicieron. Si existiera por parte del público alguna pregunta adicional, nos la pueden hacer a atención.mlc@gmail.com, atención.mlc@gmail.com y se la enviamos con mucho gusto al doctor Carrillo. Esta plática estará grabada estará a su disposición a partir de 1 hora en el Facebook de Medical Legal Center, en el YouTube de Medical Legal Center. Solamente busquen Medical Legal Center y va a aparecer. Y buscan el catálogo, bueno, va a ser la más reciente, la del doctor Carrillo. gracias. Les recuerdo que la próxima semana, mañana se cierra la semana, la 8ª semana ininterrumpida, tenemos a la doctora Bueno, Magnolia Preciado, que es la coordinadora del doctorado en Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara. La siguiente semana tenemos ya confirmados el lunes a Carlos Escobar, él fue asesor de crédito de Bank of America y nos va a hablar de finanzas personales para médicos. Entonces está interesante. El martes tenemos a un par de pacientes diagnosticados con COVID. Ya tenemos algunos temas bien interesantes para las próximas semanas. El programa estará disponible a partir del viernes en la tarde en nuestras redes sociales. Y como siempre, agradecerle a Yo Soy Médico 17 que nos facilita su plataforma de Facebook para transmitir completamente el vivo. Hoy hubo un problema técnico, no estamos transmitiendo en Facebook, pero se publicará esta conferencia también en Facebook de Yo Soy Médico 17 y estará disponible dentro de 1 hora. Y como siempre, agradecido con todo el público que nos escucha, que nos atiende, que está vigente y que nos deleitó el doctor Carrillo con esta extraordinaria paseo profesional. ¿Algún comentario, su último mensaje, doctor Carrillo?
Pues nada, al contrario, muchas gracias por estar aquí con nosotros y su tiempo. Si les apasiona esto, métanse. Tenemos pocos bioticistas, los necesitamos. Créanmelos, lo digo de verdad de todo corazón. Si alguien de verdad ahorita con estas charlas les mueve el corazón, tómenlo. Es lo único que tengo que decirles. Y cuídense, por favor. Gracias por su mensaje y agradezco a todos los profesionales de la salud seguir en contacto, que este es un canal completamente transparente, hecho para médicos y donde casi todos son médicos. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Bye. Gracias.